Ganar un sueldo decente en la Edad Media no era fácil. Los salarios eran bajos y no había mucha movilidad social. Pero había muchas formas de ganar un poco de dinero extra si sabías dónde buscar. Viajemos de regreso a la Edad Media y veamos cómo podrías haber ganado la vida ahí. Trabajos, salarios, cómo los campesinos convertían habilidades en industrias caseras y por qué algunas cosas no cambian. Bienvenidos a Locura Medieval. Espero que hayan tenido una excelente Navidad. Donde hay suciedad, hay dinero. Si te llevaran y te dejaran en la Edad Media, ¿cómo sobrevivirías? Supón que caes sobre un montón de heno o algo suave. ¿Qué habilidades transferibles usarías? Para ganar dinero para la renta y la comida, la mayoría de las personas en la Edad Media se ganaban la vida trabajando la tierra, que usualmente rentaban de su señor feudal. Antes de seguir, es importante decir que en la Edad Media nadie entendería si llamabas a alguien campesino. Los escritores empleaban palabras como rustici, nativi y villani para referirse a campesinos nacidos en servidumbre o siervos, pero los propios campesinos no usaban esos términos. A ellos les importaba más lo que los diferenciaba entre sí: dónde vivían, si eran ilegítimos, cuánta tierra tenían, qué habilidades poseían, si podían o no tocar un instrumento musical, ya que a los medievales les encantaba la música, o si eran hombres libres. Para los campesinos, esas consideraciones eran mucho más importantes que su propio nombre. Producir alimentos era clave para los campesinos. Nobles, obispos y monasterios, dueños de la mayor parte de la tierra, solían exigir alimentos y rentas a sus arrendatarios. Los agricultores buscaban producir excedentes de alimentos y artesanías para cubrir sus obligaciones y comerciar, vendiendo productos como miel, queso o tocino en mercados cercanos. Mientras el jefe masculino de la familia cultivaba la tierra, su esposa podía ganar dinero con industrias caseras como la cestería o el hilado y tejido de hilo. Si la cerveza era la bebida más popular en Inglaterra en la Edad Media, ¿por qué no hacerla y venderla para ganar dinero? ¿Era considerada la bebida nacional? A finales del siglo IX, las crónicas anglosajonas dicen que adultos y niños bebían cerveza regularmente. La elaboración de cerveza era común entre mujeres y debido a la gran cantidad de personas en este oficio, había mucha competencia. Para mujeres casadas con familia, era la forma ideal de ganar dinero extra medio tiempo. En casi todos los pueblos había varias mujeres cerveceras, y para viudas o solteras era su principal ingreso. Para otras que ya elaboraban cerveza regularmente para sus propias familias, la venta del excedente era una forma de añadir un poco de dinero extra al fondo familiar. Oferta y demanda. Bueno, ¿y si no quieres ser agricultor ni cervecero? Bueno, ¿qué tal convertirte en minero? En los siglos XII y XIII, los mineros eran muy solicitados. El rápido crecimiento poblacional y el auge en la construcción de iglesias y catedrales implicaba que la demanda de hierro, estaño, plomo y plata creció. Así que unirse a la fiebre de la plata de 1133 cerca de Carlisle habría sido muy lucrativo. Se extrajo mucha plata de minas en Cumberland, Northumberland y Durham. Las zonas locales tuvieron un auge económico al extraer entre 3 y 4 toneladas de plata 10 veces más que el año anterior. Bueno, resulta que en los siglos XII y XIII hubo un gran periodo de crecimiento económico en XIII Inglaterra. Desde antes de la invasión normanda en 1066, con 1.5 millones de habitantes, hasta inicios del siglo XIV, cuando llegó a 4,5 millones, quienes vivían en el campo y tenían fácil acceso a la ciudad, aprovecharon el creciente consumo de suministros. No solo vendían productos artesanales como madera torneada o vidrio, que requerían mucho tiempo, sino también materiales simples como leña y turba. Para finales del siglo XIII, Londres estaba quemando alrededor de 140,000 toneladas de madera para calefacción, cocina e industria. Y con la demanda tan alta, recoger cargas de combustible en tu carreta y hacer entregas a los clientes en los pueblos cercanos era una manera fácil de ganar dinero. Cuando Guillermo el Conquistador registró el Gran Catastro de Inglaterra, conocido como el libro Domesday, 1/10 de la población de Inglaterra vivía en ciudades, cifra que aumentó con la migración a centros urbanos. En toda Europa, las ciudades generaban riqueza y permitían a los campesinos vender materias primas mineras o bienes procesados, como la sal. En la costa,
La extracción de piedra era otra ocupación que podía generar ingresos regulares, ya que el trabajo de construcción dentro de las ciudades tenía una gran demanda. La alfarería surgió en regiones del país con abundante arcilla y combustible para hornos. Subir de nivel no es fácil. Dejar todo lo que siempre has conocido en el campo y mudarte a una ciudad para ganarte la vida en la Edad Media no es sencillo. Pero muchos hicieron precisamente eso al intentar dar el salto de ser campesinos a convertirse en personas con ingresos independientes. En el siglo XIV, los precios en su mayoría son estáticos y hay poca inflación. Esto ocurre porque las autoridades fijan y controlan los precios de productos básicos como cerveza, pan y vino. Trabajar como vinatero, cervecero o panadero no te hará rico rápido, pero al menos no pasarás hambre. Aunque hay que decir que cualquiera de estas tres ocupaciones probablemente te permitiría vivir cómodamente. En el mercado minorista, vender comida y bebida a otros era una excelente forma de ganar dinero. No sorprende que la gente siempre tuviera hambre y sed, y mantener precios accesibles para los pobres era una buena idea. La mayoría de tus clientes serían personas empobrecidas. Si te falta capital para iniciar tu propio pequeño negocio, quizá en época de cosecha, sal más allá de las murallas de la ciudad y recoge fruta de un huerto cercano para venderla en una canasta en la plaza. Podrías vender empanadas de carne desde un pequeño puesto, hechas con tus propias manos y horneadas en una de las cocinas, o compradas en alguno de los muchos lugares de comida para llevar. Quizá vendas hasta tarde para maximizar ganancias. Y cualquier emprendedor medieval podría vender de puerta en puerta. La gente siempre necesitaba una cosa u otra, cosas que no podían fabricar por sí mismos. Podrías ir de puerta en puerta, recorrer aldeas o vender provisiones al borde de un camino transitado. En su libro Inglaterra medieval, Comercio y oficios en las ciudades, el historiador británico Eduardo Miller describió cómo, cito, había una demanda constante de ropa de segunda mano y artículos toscos, vajilla local de cerámica y madera, ollas y sartenes de latón reparadas, y artículos personales como cinturones, hebillas, peines, bolsas y adornos sencillos. Las ventas de este tipo y el comercio de víveres formaban gran parte del comercio en pueblos y pequeñas ciudades. Trabajando para el patrón. Como dice Ian Mortimer en La Guía del Viajero en el Tiempo a la Inglaterra Medieval, ganar dinero en la Edad Media no es sencillo. Pocas personas inician como campesinos y alcanzan independencia económica. Aquellos que hacen su fortuna en una guerra comercial, quienes ingresan a la iglesia o derecho, suelen provenir de familias con buena situación económica desde el inicio. ¿Qué trabajos puedes hacer en las ciudades y cuánto pagan al inicio? Es difícil encontrar un empleo decente sin volverse miembro de un gremio, y eso puede ser algo costoso. La buena noticia es que hay una buena cantidad de gremios de oficios, como carpinteros, herreros o zapateros que trabajan con cuero, y puedes convertirte en aprendiz a cualquier edad. Ahora vale la pena intentar reunir dinero para pagarle a un maestro por un aprendizaje. Era un pago anticipado por la enseñanza y el sustento. Puede que no te pagaran nada, o que el salario fuera bajo, quizá tan solo 3 peniques en tu primer año, pero te darían de comer, alojamiento y ropa. Mientras aprendías a convertirte en un trabajador calificado, con el paso de los años te volvías mejor, más eficiente y por lo tanto, más útil para el jefe. Tus salarios podían subir. Sin aprender un oficio o autoemplearte como vendedor, solo quedaba ser jornalero o sirviente. Para los jornaleros, los salarios cambiaban según la temporada y el lugar. Los jornaleros trabajaban en el campo, sobre todo en cosecha, y también en las ciudades. En 1306, los albañiles de la Catedral de Exeter ganaban 5 peniques y cuarto diarios en verano y 4,5 en invierno, porque había menos horas de luz. En 1340, los colocadores de tejas en Londres ganaban 5 peniques y medio en verano y 1 menos en invierno. Ese tipo de salarios hacía prácticamente imposible ahorrar suficiente dinero para pagar la cuota de entrada para unirse a un gremio, que a menudo era de hasta 1 libra esterlina o incluso a veces 2 libras esterlinas. Esto empeoraba porque en la Inglaterra del siglo XIV la comida era muy cara en la ciudad y el campo. En la primera mitad del siglo, la gente gastaba cerca de 2/3 de su salario en comida y bebida. Algunos empleadores incluso ofrecían comida como parte de su paquete de pago. A los trabajadores del campo les ofrecían un penique diario con comida y cerveza o 2,5 sin ellas. Los salarios podían aumentar hasta 5 peniques diarios en cosecha e incluía toda la comida que quisieras. Sin embargo, cuando terminen las cosechas, probablemente te pedirán que te vayas. También necesitas saber que hay entre 40 y 50 días sagrados durante el año,
cuando junto con todos los domingos la gente no puede trabajar. Esto implica que incluso un albañil con buen salario solo recibiría poco más de 7 libras al año. Sin embargo, convertirse en un maestro en tu campo sí rendía frutos, ya que en 1365 un maestro albañil o carpintero podía ganar entre 4 y 7 chelines a la semana. Esto equivale a entre 10 y 17 al año, lo mismo que ganaban abogados y médicos que habían pasado años estudiando. Es una forma de escalar hasta la cima de la escalera social sin haber nacido en una familia adinerada. Trabajos para los amigos. Convertirse en sirviente en la casa de otra persona generalmente no se recomienda como una gran manera de ganar dinero. Incluso en la corte real, el mejor lugar para servir, los empleados no recibían un gran salario. En el siglo IV, los allegados al rey Eduardo II ganaban hasta 20 libras al año, pero la mayoría recibía salarios bajos. Una ayuda de cámara solo recibía una comida, cama compartida y un penique y medio diarios. En la casa de un señor, mozos y pajes ganaban un penique al día, y con un yeoman solo, 4 peniques por semana. Las sirvientas ganaban menos. Algunas cobraban solo una vez al año y debían esperar ese tiempo para recibir su pago. Sus ganancias eran en promedio 2 peniques y medio semanales. Las mujeres y niñas solían ganar solo la mitad del salario de hombres y niños, aunque hicieran el mismo trabajo. En la Edad Media había mucha desigualdad. Los ricos estaban más que felices de explotar a los trabajadores y les pagaban poco por su arduo trabajo. Estaban más interesados en presumir su riqueza, mientras había una pobreza aplastante por todos lados a su alrededor. Qué bueno que todo haya mejorado en 1000 años, ¿no? Tomando todo esto en cuenta, siempre podrías hacer lo que muchos medievales se vieron obligados a hacer y buscarte la vida recurriendo al crimen. Eso me hizo pensar en un propósito de año nuevo. Gracias a todos por ver este video. Espero que todos estén pasando un tiempo increíble durante las fiestas y como siempre, regresaremos la próxima semana con otro video. Gracias a todos, nos vemos pronto.